Buen día, ¿cómo están oyentes y oyentes de Algo Distinto? Son 10:30 puntual, estamos en comunicación con Daniel Campos porque hoy jueves es su segunda columna del mes de febrero y tenemos muchas cosas para preguntar. Primero saludamos, buen día Daniel, ¿cómo estás? Buen día Antonio, un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Gracias por esta columna, por estar atento y dispuesto, a analizar las cosas que suceden en el mundo. Y este año arrancó, me parece a mí, a diferencia del año pasado, con muchos temas. El año pasado podríamos ir eligiendo inclusive durante todo el año temas para analizar, para hablar con vos, pero este año suceden tantas cosas que es difícil ver por dónde empezar. No sé cuál es lo más importante. Se cumplieron 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos está preparando, si se quiere, una invasión a Irán junto con Israel. Eso es lo que se dice en la prensa, no sé qué decís vos. Ayer Cuba bajó una lancha con 4 tripulantes norteamericanos. O sea, yo de todo eso elegiría, para estar más cerca, ir a América Latina, lo que está pasando en Cuba, y sobre todo esa situación entre Cuba y Estados Unidos, y cómo ve la militancia, los activistas, esa situación, porque veo que se están armando flotillas para llevar alimentos y medicamentos para la población cubana. O sea que hay una solidaridad, se puede decir internacional, que a mí me parece progresiva en algunos sentidos. Pero me gustaría que vos lo analices eso, ¿sí? ¿Te parece? Sí, por empezar, lo que vos decís respecto del año es tal cual. Comenzamos el año con una revolución en Irán, el derrumbe del Rial, que fue el 30 de diciembre, luego un levantamiento del pueblo al estilo Nepal, en uno de los países más importantes del mundo, y también dando cuenta del desastre de la economía mundial, el hundimiento del capitalismo que provoca la explosión de las economías más débiles que se están hundiendo. Ya tenemos una crisis en Irán, y lo que hay en Irán no hay que darle ningún crédito a lo que dice la prensa capitalista todos los días de una posible guerra. Eso es una cortina de humo para tapar la realidad de que hay una negociación en curso entre el régimen iraní y Donald Trump, lo mismo que se hizo con Venezuela, lo mismo que se está haciendo con Palestina. La política de Donald Trump es la negociación y tratar de cerrar todos los focos de incendio, de levantamientos de pueblos, de revoluciones que se estén provocando en el mundo entero. El único foco que no pudo cerrar es Ucrania, justamente porque la inquebrantable voluntad de un pueblo que ya lleva 4 años soportando una invasión, pero que lleva más de 14 años en lucha por su liberación nacional. Ya después dedicaremos un programa a hablar de la que es probablemente la lucha de liberación nacional más importante del mundo hoy, Ucrania. Pero sí nos vamos a enfocar en las negociaciones que está habiendo entre los regímenes de Donald Trump, el gobierno imperialista de Donald Trump, que es el gobierno del mundo, y por otro lado los regímenes de Venezuela y Cuba, ¿no? Los oligarcas de Venezuela y de Cuba, oligarquías millonarias, tanto del Partido Comunista de Cuba como del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, como le dicen los venezolanos, el PSUV. Digamos, para lo que se dice todo el tiempo desde los medios de comunicación, y lamentablemente lo repiten muchas páginas, y Cuba, sí tuvo un periodo en que fue un Estado obrero, pero la revolución que dio origen a ese Estado obrero, la revolución que dirigieron Fidel Castro y el Che Guevara, fue traicionada por el castrismo y el estalinismo,
y retrocedió Cuba a un país capitalista. ¿Y cuál es la situación de ambos? Bueno, ambos países están en colapso. Es decir, ambos países capitalistas colapsó su moneda, la población está hundida en un mar de pobreza, miseria desastrosa, prácticamente no tienen servicios, es decir, Cuba no tiene luz, colapsó completamente, está paralizándose la economía, y Venezuela está en un colapso. Por ejemplo, si vos querés comunicarte por internet con alguien de Venezuela es muy difícil, los servicios también están quebrados, es decir, hay una quiebra económica brutal. Pero las dos oligarquías que gobiernan, y la palabra oligarquía aquí cabe con todo, porque Maduro, todos sabemos, está preso hoy en Nueva York, pero Maduro tiene una cuenta bancaria de cientos de millones de dólares. La familia Maduro y la familia de Diosdado Cabello, los hermanos Jorge Rodríguez, un poco la oligarquía, los oligarcas más importantes, rojito, como le dicen ellos, del PSUV, son millonarios que tienen millones de dólares y cuentas en Panamá, porque han fugado capitales por alrededor de 500.000 millones de dólares a través de un empresario panameño llamado Carretero Napolitano. Carretero Napolitano, como lo diríamos acá en Argentina, es el valijero de la oligarquía de los digamos, ¿no? La muerte de Chávez, Carretero Napolitano se dedicó a fugar capitales de Venezuela a favor de la familia dominante, ¿no? En este caso Maduro and Company. Y también este señor panameño, este empresario panameño, se dedicó a fugar capitales de Cuba. Y le fugó capitales por 18.000 millones de dólares a la oligarquía cubana a través de el nieto de Raúl Castro. Raúl Castro es el que maneja la Fuerza Armada de Cuba. Cuba es un país completamente privatizado a través de una empresa que se llama Grupo de Administración Estatal Empresarial Sociedad Anónima, GAESA. GAESA es la dueña de la industria más importante de Cuba, que es el turismo, pero también maneja las finanzas, porque hay una importante masa de capital que fluye para Cuba en calidad de, digamos, los dólares que envían los cubanos que están en el exilio todo el tiempo a sus familias que quedaron en la isla. Esa cantidad de remesas, que son millonarias en dólares, son manejados todos por GAESA, por las financieras de GAESA. El sistema bancario, el sistema financiero, todo el turismo está en manos de GAESA. Entonces, esta oligarquía, que se llama, digamos, se autodenomina comunista, pero de comunista no tiene nada, son empresarios, es muy parecido a lo que ocurría en Nepal, donde gobernaba un partido que se llama Partido Comunista de Nepal, pero eran un grupo de millonarios y empresarios. Lo mismo que ocurre en China, donde lo que gobierna es un partido que se autodenomina comunista, pero en realidad son un grupo de empresarios muy asociados a Wall Street y a los grandes capitales del mundo. Del mismo modo, la oligarquía cubana recibió millonarias inversiones del imperialismo europeo, de España, de Italia, etcétera, etcétera, y todo ese dinero que recibía de Europa fugó grandes cantidades millonarias a cuentas fiscales panameñas de este señor Carretero Napolitano, que se convirtió en un valijero tan importante que terminó designando a un empleado de su empresa como embajador de Panamá en Cuba. Y con un avioncito, que todo esto que yo estoy contando ahora para los argentinos suena muy conocido, porque fue exactamente el mismo mecanismo que utilizó la oligarquía, el peronismo acá en la Argentina, Cristina Kirchner y todos estos tipos, para fugar masas de capital robándose plata de la obra pública. En el caso de Venezuela, el dinero a paraísos fiscales, y de Cuba se hizo por la misma vía, utilizando Panamá como
pero se puede usar cualquier paraíso fiscal porque... Y en esto, Estados Unidos, Donald Trump y el resto de los países imperialistas, Francia, Alemania, no pueden hacerse los distraídos, porque todos estos movimientos, estas oligarquías, eran perfectamente conocidos por la población, o sea, los dirigentes de estos países no pueden decir yo no sabía que se fugaban capital. Todo el mundo sabía que se fugaban esos capitales millonarios, y todo el mundo sabía que esta gente estaba robándose el dinero del pueblo. Hoy Cuba no tiene luz. Arreglar el problema de luz de Cuba cuesta $1.000 millones. Bueno, la oligarquía cubana jugó 18 veces lo que se necesita para resolver el problema de la luz en Cuba, por mencionar un tema, solo un tema de los graves problemas que hay. Entonces, Cuba sufrió durante muchos años un bloqueo criminal de los Estados Unidos, pero por otro lado, no se puede decir que la situación de colapso en la que está hoy el país tenga que ser por el bloqueo cubano, por el de Estados Unidos, porque recibió mucho dinero de Europa, y fundamentalmente la situación de colapso en la que se encuentran ambos países tiene que ver con una brutal desigualdad impuesta por un modelo capitalista que las oligarquías, tanto venezolana, chavista como la castrista, todo el castrochavismo impuso sobre el pueblo, lo que redujo al pueblo a una situación espantosa de pobreza. De hecho, de Venezuela huyeron 8 millones de personas, constituyendo uno de los exilios más grandes del mundo, superando a Ucrania, incluso que está en guerra. Y además, tanto Venezuela como Cuba tienen miles de presos políticos, porque los pueblos de ambos países se han levantado infinidad de veces contra esas dictaduras, tratando de echarlos a patadas por una situación insoportable que viven, pero las dictaduras han reprimido una movilización tras otra, encarcelando a miles de presos políticos. Por supuesto, esto que estoy diciendo es un baldazo de agua fría. Sí, sí. A muchos honestos. Discúlpame sí, porque justamente estaba pensando en eso, pero me gustaría que aclare, a ver, por qué los empresarios, los gobiernos europeos, con qué fin mandarían plata a Cuba para que después se fugaran, sabiendo mismo que ellos lo fugaban y no tenía ningún beneficio para el pueblo. No es que se fugó todo el dinero. Las empresas capitalistas europeas compraron hoteles, sí. Gran parte de la hotelería es privada, lo que está todo eso bajo administración de la Fuerza Armada de Cuba, que le deja una ganancia muy importante, calidad de comisiones, sociedades y demás. De esa plata que gana la oligarquía cubana, fugan, no dejan la plata en Cuba, sino que se la llevan a Panamá en cuentas privadas, porque es dinero que no queda en Cuba. Entonces, lo que ocurrió justamente es que en el año, creo que fue en el 2019, quebró el Banco Central de Cuba, la moneda cubana se depreció, hubo de hecho una hiperinflación, una corrida, porque no había dólares en la isla, porque todo está fugado al exterior. Entonces esa fuga de capitales es la que, es la base de la riqueza de esta oligarquía. Pero las inversiones que hace el imperialismo europeo, sobre todo el español, en el turismo cubano, en la compra de hoteles y demás, tiene que ver con, las ganancias, ¿no?, de las grandes empresas que apuestan a Cuba, y durante mucho tiempo es la industria más importante, la del turismo. Otra cuestión que queremos denunciar, cuando se produjo la revolución, se le decía a Cuba que era el lugar donde acudían los norteamericanos para consumir prostitución. Sí. El prostíbulo se le llamaba el prostíbulo de Estados Unidos. Bueno, con el castrismo volvió a convertirse en el prostíbulo de Estados Unidos, porque con el castrismo comenzó está la degradación que sufrió la población en sus condiciones de vida,
y un sector muy importante de las mujeres cubanas, digamos, volvieron a la prostitución y surgió el jineterismo, que es una lamentable práctica, muestra del machismo imperante por la dictadura cubana, por el castrismo, que hace que miles de mujeres, con el consentimiento de su familia, sus esposos y todo, se prostituyan para poder tener dólares para poder comer, digamos, ¿no? Porque se mueren de hambre. Entonces, tal es la situación de degradación que sufre el pueblo, que se llegó a estas horribles condiciones, lo que convirtió a Cuba en un paraíso de toda clase de personajes que van ahí a consumir prostitución y digamos, el socialismo, entre comillas, mostraban el socialismo como algo que era una isla donde había una brutal desigualdad, prostitución, y eso no es socialismo. Digamos, hace mucho tiempo que Cuba no es socialista, no tiene nada que ver con el socialismo, digamos, esto queremos ser claros, porque se miente mucho sobre esto, sobre todo los medios de comunicación capitalistas mienten diciendo que Cuba o Venezuela son países socialistas, cuando en realidad no es así. Hace mucho tiempo, por lo menos hace 20 años, que Cuba volvió al capitalismo. Bien, justamente sí. A eso quería ir, porque vos hablabas del hambre del pueblo cubano y se está organizando flotilla para llevar alimentos y medicamentos para el pueblo cubano. Y bueno, no sé si llegarán a destino, pero parece una buena actitud de solidaridad hacia el pueblo. Una burla, eso es una burla. ¿Te parece? Eso es una hipocresía. Es decir, yo voy a juntar 4 paquetes de arroz y lo que tengo que hacer es bajar esa dictadura. No puedo ir con una flotilla con 4 paquetes de arroz a un pueblo que se está muriendo de hambre hace 20 años. Eso es una burla, en realidad. Es una política de apoyo a la dictadura, de apoyo a la oligarquía. Los grupos que están armando la flota Nuestra América plantean que el problema de lo que está pasando en Cuba es culpa del bloqueo norteamericano, cosa que es falso. Y de hecho, lo que sí deberían hacer, porque tienen la capacidad de hacerlo, porque son gobiernos burgueses, capitalistas, el caso de Petro, de Lula, de Brasil, la ONU, sectores de la ONU que están organizando la flotilla, es apoyar la lucha del pueblo para que se liberen los presos políticos cubanos, para que se vaya la dictadura. Eso deberían hacer la flotilla, no ir a llevar 4 paquetes de arroz que no van a resolver nada, ni medicina, nada de los problemas que tiene el pueblo. Porque el problema que tiene el pueblo es que está siendo masacrado y reprimido brutalmente por una dictadura. La situación de Cuba es espantosa y todos los días hay levantamientos del pueblo porque no tienen luz. Es una cosa horrorosa. La solución de Cuba es echar a patadas a esa dictadura y todo movimiento político que apoya a esa dictadura lo denunciamos. Es una cosa siniestra la flotilla que están organizando. No tiene nada que ver con solidaridad. Eso no es solidaridad. Eso es un movimiento político contra el pueblo de Cuba y contra el pueblo de Venezuela. Es como si acá, nosotros gobernados por Videla, estamos pasando hambre y mandan una flotilla con medicinas. Digamos, no mandes una flotilla con medicinas. Mandá un grupo que venga a ayudarnos a tirar abajo a Videla. No me mandes una flotilla con medicina. Es una cosa hipócrita, que de solidaridad no tiene nada, y la denunciamos. Y no solamente denunciamos a la Internacional Progresista, que es la que envía esta flotilla. En realidad la Internacional Progresista es un grupo armado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que además no denuncia los acuerdos que están haciendo Donald Trump con el Cangrejo. El Cangrejo es el nieto de Raúl Castro. Están negociando que se quede la dictadura un tiempo más. Eso te iba disculpame que te haga la pregunta si habla de eso, porque si pueden llegar a haber un acuerdo tipo Venezuela en Cuba. Claro, es lo que están haciendo. Eso. Están intentando que no estalle una revolución al estilo Nepal. En Venezuela ya lo lograron, o por lo menos están avanzando en ese camino. Es decir, tratan de que
no estalle una revolución popular que tire abajo la dictadura y destruya las Fuerzas Armadas, que es el pilar del Estado capitalista. Entonces, lo que negociaron es que Estados Unidos se lleva a Maduro y queda haciendo una transición Delcy Rodríguez junto con su hermano Jorge Rodríguez en sociedad con Diosdado Cabello. Ese es el acuerdo que hay en Venezuela, que ya es público. Y todo lo que dice la izquierda sobre esto es mentira. Queremos denunciar que la izquierda está diciendo que hay una agresión a Venezuela. Todo eso es falso. Hay un acuerdo que es público, que Donald Trump lo explica públicamente y la dictadura venezolana lo explica públicamente. Queremos denunciar esto porque también queremos denunciar lo que Donald Trump y Milei le dijeron a los venezolanos, que le dijeron: nosotros los vamos a apoyar contra esa dictadura y los vamos a liberar. Bueno, acá está la liberación de Donald Trump. No hay ninguna liberación de Donald Trump. Donald Trump negocia con la dictadura para que se quede. Harán un simulacro de elecciones relativamente democrático, un invento, un chamullo, pero eso. Y lo mismo están hablando con respecto a Cuba. Es decir, aquellos honestos activistas cubanos que vienen luchando contra la... No queremos hablar de la gusanada de Miami, que es otra cosa. Hablamos de los honestos activistas cubanos que vienen luchando por las libertades democráticas y que creían que Estados Unidos los iba a liberar. Bueno, acá está el resultado, acá está lo que está haciendo Estados Unidos. No los va a liberar nada. Estados Unidos está negociando con la dictadura para que la dictadura se recicle y conformar un régimen político para que la dictadura continúe. Es decir, de ninguna manera va a venir libertad. No avanza ninguna libertad con Milei y con Donald Trump. No hay ninguna libertad que avanza. Al contrario, son garantes de los peores regímenes políticos que hay. Pero que lo que haga Donald Trump y Milei no nos puede sorprender, porque son regímenes que defienden el capitalismo ultranza. Lo que sí es una vergüenza es la actitud de la Internacional Progresista y de grupos de izquierda, como acá el partido de Miriam Bregman, que están apoyando esa flotilla. Porque es una flotilla que sale a apoyar la dictadura. Y en esto coinciden con la política del imperialismo. Es decir, el imperialismo está protegiendo a la dictadura y la flotilla protege a la dictadura. Entonces nosotros lo que llamamos es a la derrota de esa dictadura, al derrocamiento violento, el apoyo a los pueblos de Cuba y Venezuela, no a esas dictaduras, no a sus gobiernos, al pueblo. Y la mejor solidaridad, la única solidaridad hoy, es que apoyemos su lucha para el derrocamiento, que se vayan esas dictaduras, porque no hay solución al problema del hambre, la pobreza, mientras siga la dictadura, mientras esas oligarquías se sigan enriqueciendo a costa del pueblo. La única solución a la pobreza, a la miseria y todo lo que están sufriendo es que se vayan esas dictaduras. Bien, Daniel, clarísimo, no da más el tiempo, creo que vamos a ver qué repercusión tienen estas palabras, clarísimo, vamos a ver cómo sigue la lucha de clases. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos, Antonio, un saludo y nos vemos en la próxima columna. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, hasta la próxima, chau.